¿Cómo están? Muy buenas noches. Perdón. Iremos dando inicio a la clase, por favor. Todos los presentes en el lado del chat, ir colocando su nombre para, para la lista. Hay que poder ir llamando por ahí. Y vamos empezando ya con lo que va a ser la clase. Muy bien. Ayer habíamos estado llevando lo que eran las probabilidades, más que todo cómo irlas calculando, qué métodos había, cómo se podían ir básicamente desglosando todo el tema de probabilidad para que nosotros podamos ir interactuando y sabiendo en el mundo de los datos, que es lo más importante, qué probabilidad hay de que vayan ocurriendo ciertos eventos. Entonces, una vez que nosotros hemos agarrado y determinado lo que llegan a ser las probabilidades, formas de determinarlas, y principalmente la manera más fácil es por el diagrama de Venn, lo que nos toca hacer ahora es ir interactuando con un poco más de datos. Permítanme compartirles la pantalla. Muy bien, me avisan por favor si se ve. Y empezamos con lo que interviene en lo que ya llega a ser el Big Data, principalmente cuando nosotros estamos evaluando datos y si estos son continuos o discretos. Habíamos ya revisado que los datos continuos son variables que nosotros podemos ir disgregando, podemos agarrar e ir subdividiendo, son valores que se pueden dividir. Y los discretos son valores que por lo general van a ser nominales, van a llegar a tener niveles muy puntuales en los cuales estos no los vamos a poder subdividir como en los continuos. En el ejemplo que nosotros teníamos, el más claro, el inicial siempre ha sido que nosotros teníamos una evaluación en la que nosotros medíamos datos en los que estos se medían en kilómetros y decíamos que estos eran continuos para que nosotros podamos subdividirlos. Y habíamos medido el tiempo en solamente minutos, asumiendo que estos datos eran discretos. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a medir una masa muy grande de datos, estos comportamientos empiezan a mostrar las fluctuaciones más grandes y empiezan a mostrar ruidos mucho más amplios de los que ya estuvimos acostumbrados. Cuando nosotros hicimos el primer trabajo, hemos visto que con 50 datos, 50 observaciones, habían gráficos cuando hacían la nube de puntos que realmente no tenían una relación clara. Entonces, cuando nosotros estamos agarrando y no tenemos una relación clara, lo que vamos a recurrir es a tomar más observaciones. El hecho de querer tomar más observaciones es de tratar de ver un comportamiento que estos datos puedan tener. Entonces, mientras más datos nosotros tengamos, más fácil se nos va a hacer ver qué comportamiento estos pueden tener. Por eso es que a medida que nosotros aumentamos los datos, tenemos que ir avanzando en la matemática para que estos ruidos no tengan que ser un conflicto más adelante para la toma de decisiones. Recuerden que todo esto estamos analizando simplemente para tener una evidencia, para tener pruebas de qué decisiones debemos tomar para optimizar lo mejor que nosotros podamos tener. Uno de los estimadores más grandes que vamos a manejar ahora es lo que ya habíamos conocido en estadística descriptiva como el promedio, que es básicamente un estadístico que nos trata de buscar cuál es el punto central, teniendo tres datos estadísticos que buscan a su manera determinar cuál es el centro de los datos. Tenemos lo que son el promedio o la media, la mediana, que distribuye los datos en dos partes,
parte los datos en dos. Y por último, la moda, que es el dato que más se repite. Estas son las tres de tendencia central que vamos a ir manejando. Pero cuando nosotros estamos hablando ya con el tema de Big Data, la moda pasa a ser un tema muy aparte para centrarnos simplemente entre lo que es la media y la mediana. La media es el conjunto y la sumatoria de todos los valores dividido entre el número de observaciones que se tiene. Por lo tanto, este valor de la media es muy susceptible a valores que puedan agarrar y ser valores extremos. Déjenme señalarlo. Es decir, se esperaría que la media y la mediana compartieran los mismos puntos ahora resaltados en rojo, aunque lo ampliaré un poco más. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, se esperaría que ambos compartieran el mismo lugar, pero cuando estamos hablando ya de valores muy grandes o de números masivos de lo que son las observaciones, vemos que no es así. Principalmente, la media se ve afectada por todos los valores que son extremos. Es decir, basta que algún valor salga de nuestro rango de lo que estamos estudiando y este valor va a hacer que esta media tienda a ir a donde está este valor. Ya sea si este es grande o si este es pequeño, va a hacer que esto se mueva. Muchos autores consideran que lo mejor para calcular la media es usar básicamente las desviaciones estándar y tener un parámetro de confianza, un intervalo de confianza que nos pueda agarrar y decir, aquí está la mayoría de los datos, entonces sacar de esa mayoría para que la media sea lo más eficiente y lo más fidedigna posible y que no se vea afectado por estos valores que llegan a ser extremos. Es lo que les decía en la primera clase. Si nosotros agarramos y empezamos a comparar nuestros promedios de salario mínimo, como se decía que en un bar están un montón de personas con salario mínimo compartiendo para ver un partido, y en ese mismo instante entra un multimillonario que llega a ser el outlet, no significa que estos que ya estaban dentro del bar van a empezar a ganar más dinero solamente por lo que esta persona ha ingresado. Eso es equivocado. Entonces, esta media es muy susceptible a lo que pueden ser los valores extremos. En cambio, la mediana lo que hace es lo contrario. No se vuelve sensible a lo que llegan a ser los valores extremos, pero lo teñiré de color un poco azul, espero que se vaya viendo. Lo que hace va a ser partir los datos en dos. El 50% de los datos va a estar hacia la derecha y el 50% de los datos va a estar hacia la izquierda. Esto lo que nos agarra y nos dice es que a pesar de que puede haber un valor extremo, la mediana no está contando el valor de los mismos, sino la posición que estos tienen en lo que llega a ser el estudio de casos. Entonces, ¿cuáles son o cuál es la medida más eficiente? Realmente dependemos de ambas para que nosotros podamos entender mejor los datos. Si nosotros tenemos datos muy atípicos, es preferible usar la mediana, que nos puede dar también una idea de cuál es el comportamiento de estos datos. Y en cambio, si nosotros tenemos una masa muy concentrada, y es lo que habíamos hablado en la primera clase, de poner límites de qué valores pueden entrar, qué dominio pueden entrar, entonces es mejor usar la media, porque contabiliza los valores de estos y los va sumando. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, consideramos que nuestra media, que es lo que dice aquí, la sumatoria de todos los valores, dividido entre el número de observaciones que se tiene, nos llega a ser un punto de inflexión entre el equilibrio que se tiene entre los datos. Nos llega a dar
un equilibrio entre datos que son muy pequeños y datos que son muy grandes. Entonces, nos puede ayudar a encontrar cuáles son los datos óptimos que más o menos esperaríamos en nuestro conteo, en nuestro análisis, en todo lo que nosotros vamos a ir teniendo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del tema de la media, hay varios medios que se pueden sacar, ahora simplemente vamos a sacar medias aritméticas, es que tratamos de compensar valores muy altos con valores muy bajos y tratar de ver qué se puede llegar a tener en promedio. Cuando nosotros estuvimos hablando del primer tema de que este compañero llegaría tarde y demás, si mal no recuerdo, teníamos una media de espera de 15 minutos. Es decir, que más o menos esperábamos 15 minutos de retraso a ese compañero. Y teníamos de esa forma una regresión lineal que aumentaba, si mal no estoy, en base de la distancia y si había micro y no había micro. Entonces, de la media empezamos a ver que es el promedio, el punto en que convergerían la mayoría de los datos de que se esperaría, es un poco diferente de lo que es el valor esperado. El valor esperado y la media, a pesar de que cuando tienes una cantidad masiva de datos, tienden a ser el mismo valor, en la realidad es que el valor esperado nos va a servir para cuando nosotros tengamos una gran masa de datos y la media nos va a servir no solo para tratar de saber cuál es el punto medio, sino para tener evidencia de cuál es el valor esperado que se tuviera. Estos dos valores, entre la media y el valor esperado, no son lo mismo. Lo que pasa es que este valor esperado es algo como su nombre dice, esperado, es para un futuro, es qué es lo que puede llegar a pasar. En cambio, la media es un valor que nosotros ya tenemos, ya podemos calcularlo y ya podemos empezar a trabajar sobre él. Por lo tanto, para empezarlo a diferenciar, nuestro valor esperado siempre va a ser el valor que nosotros estamos asignando por la probabilidad de que éste ocurra, sabiendo que ya nosotros habíamos tomado un poco de lo que es la probabilidad de ocurrencia de eventos a través de simplemente el conteo y donde decíamos que la probabilidad de un evento, en este caso, digamos, un evento A, no es otra cosa que las observaciones que tenemos de ese evento sobre el número de observaciones totales. Lo mismo va a pasar para esta probabilidad. Entonces, cuando nosotros ya tenemos los valores esperados, ya tenemos la media, ya tenemos la mediana, podemos empezar a converger entre lo que son las grandes cantidades de datos, la convergencia. Aquí es donde entra el teorema del límite central. Esto lo recalcaré. El teorema del límite central no es otra cosa que un dictado que nos dice, o en resumen, parafraseando un poco, que mientras más datos nosotros tengamos, más van a converger a su normalidad. Y la normalidad, entendiéndola un poco más allá, no solo es la campana de Gauss, no es que nos vamos a encontrar nosotros mayormente esta normalidad. Esto de que puede ocurrir, y a veces ocurre, es cierto. Pero, ¿qué es lo que normalmente ocurre? ¿Qué es lo que más suele ser? Llegan a ser estos otros gráficos. Podemos tener que son de doble punta o que están sesgados a la izquierda, están sesgados a la derecha. Y aquí es cuando entra que la normalidad no es que todos van a converger como una montaña, como uno se esperaría, sino que la normalidad son comportamientos
que regularmente ocurren cuando nosotros estamos viendo determinados sucesos. ¿Cuándo se puede determinar algo normalidad? Y esto también es para poder predecir cuando un comportamiento, cuando un evento, cuando un efecto, o lo que quieran llamarlo, una acción, se concreta de manera simétrica, paulatina y sucesiva en el tiempo. Y es que se concreta en las mismas formas y en las mismas condiciones. Es decir, el comportamiento normal del primer ejemplo sería que nuestro compañero normalmente llega tarde. Entonces, esa es su normalidad en ese evento, en esa persona. Puede haber otras normalidades, como cuando nosotros estuvimos estudiando en colegio, siempre teníamos algún otro compañero que por lo general estudiaba más y por lo general sacaba más notas. Entonces, ese es otro comportamiento normal. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Qué es lo que podemos intuir que va a ocurrir la mayoría del tiempo? Entonces, el teorema del límite central nos dice que mientras más observaciones nosotros tengamos de determinado evento, más vamos a entender cuál es su comportamiento normal. Por ejemplo, cuánto sería el promedio de uso de celulares en un determinado grupo, cuál sería el comportamiento de compra cuando las personas van a ver distintos rangos de películas, románticas, de acción, de ficción, cuál es el comportamiento normal que nosotros vemos, el típico comportamiento normal de ir al trabajo, qué tiempo tardamos, para prever más o menos a qué hora tenemos que salir. Todos esos comportamientos, todos esos, tienden a lo que es la normalidad. Y mientras más observaciones tenemos, mejor es. Por eso es que cuando se estudia Big Data, es justamente por este factor de que nosotros queremos agarrar y empezar a reducir el ruido, empezar a ver cuál es el comportamiento normal cuando tenemos un montón de observaciones. Mi pregunta, ¿hasta aquí han entendido o tienen alguna duda para que yo pueda continuar? ¿Están ahí? Hola. Sí, está claro por el momento. Ya, me avisan nomás, por favor, ante cualquier cosa. Entonces, a medida que nosotros empezamos a medir varios datos, nuestros errores que vamos midiendo cada vez van a ir siendo menos. Vamos a tener líneas más ajustadas, funciones más correctas en lo que va haciendo, eh, en lo que va haciendo los análisis. Entonces, estos dos valores nos van a ir haciendo lo que es la medida, ¿ya? Por lo general, como les decía, nosotros esperaríamos una campana de Gauss clásica donde media, mediana y moda convergen en el punto central y en el punto más alto. Pero realmente en Big Data y cuando se analizan los datos, no es así. Por lo general se tienen asimétricas o simétricas hacia la izquierda, hacia la derecha, leptocúrticas, mesocúrticas. Hay de todas las medidas que nosotros vamos a poder ir viendo. Entonces es necesario adaptarse a esos puntos en los que nosotros estamos teniendo. Ahora, para que nosotros podamos ir viendo sobre lo que es la arquitectura y lo que vamos a ir viendo más adelante, vamos a empezar con las fórmulas. Realmente R y Python ya tienen sus propias funciones para poder medir la media y mediana también, ¿no? También. Entonces vamos a aprovechar esas funciones para que nosotros podamos ir calculando lo que llegan a ser
dónde está más centrado, dónde está más alejado, qué es lo que se puede hacer y hacia dónde podemos converger. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que tener en claro esta fórmula, la fórmula de la media. No es otra cosa que nos dice la sumatoria de todos los valores, desde el primer valor hasta el último valor, dividido entre el número de observaciones que nosotros tenemos. En cambio, la esperanza matemática, si es que lo ven, es exactamente igual. Pero esto estamos hablando hacia valores futuros en los que nosotros podamos conocer cuál es la probabilidad de que estos valores ocurran. Entonces, la mediana nos parte el dataset en dos partes y es menos sensible a lo que van a ser los valores críticos. La media, en este caso cuando se ha tomado recortada, es el punto central de los datos siempre y cuando estos puedan tener un máximo y un mínimo y que no se vean tan afectados por valores extremos, ya sean estos positivos, negativos, muy grandes, muy pequeños, y vamos a empezar a tener la relación de cuál es la diferencia que existe entre la mediana y la media. ¿Por qué? Porque si bien los datos de la mediana nos parten en dos, nos ayuda a corroborar si esta media con la que estamos trabajando, o promedio para diferenciarlo un poco, va a ser el mismo. Entonces, lo que tenemos es una medida un poco más ajustada a lo que llegan a ser la gran cantidad de los datos. Cuando nosotros vamos a estar hablando de estas desviaciones, nos vamos a agarrar de dos desviaciones más, o de dos estadísticos que acompañan mucho al promedio, que son la varianza y la desviación estándar. La varianza es la dispersión del promedio al cuadrado, que nos dice más o menos cuál es la diferencia que existen entre los errores que tenemos en la medida. Y la desviación estándar, que es de las más usadas, es la raíz cuadrada de esta. Más usando y más entendible es la desviación estándar, porque nos dice que a partir del punto medio, hacia cada salto que nosotros quisiéramos dar hacia la siguiente probabilidad, ¿cuánto de valor nos queda? Nos dice que la varianza es la dispersión promedio al cuadrado. Mide qué tan dispersos están los datos como habíamos quedado respecto a su media. Es decir, qué valor hay desde estos puntos hacia el punto de la línea y que también se puede ir ajustando. Además que esta cancela, y al ser al cuadrado, cancela lo que son los signos. Es decir, si tenemos hacia abajo, consideraríamos que son negativos. Al elevar al cuadrado, anulamos el signo y asumimos simplemente su desviación, ya sea esta positiva. Además, se calcula como el promedio de las diferencias de los cuadrados en cada punto de la media. Es decir, toma todo el parámetro. Y que sí, a medida que los valores estén más alejados, al ser elevado al cuadrado, va a tener un peso de valores atípicos debido a este factor. Cuando nosotros trabajamos ya con esto y vemos que su varianza puede ser alta, puede ser baja, nos vamos a pasar directamente hacia lo que es la desviación estándar. Cuando nosotros trabajamos con varianza al estar elevado al cuadrado, no tiene tanto sentido como cuando lo trabajamos acá. Es decir, si nosotros estuviéramos midiendo lo que fue el retraso de un compañero, nuestra varianza nos daría como minutos al cuadrado, lo cual no nos da un valor esperado. No nos dice tan certeramente algo en la realidad. En cambio, cuando nosotros pasamos de lo que son minutos al cuadrado a sacarle su raíz cuadrada,
eliminamos y nos queda solamente la función minuto. Es decir, nos puede decir, mira, tu amigo o amiga, por lo general, llega en un promedio de 15 minutos tarde, pero tiene una desviación estándar de 3 minutos. Es decir, que puede tener 3 minutos más de tardanza, es decir, entre 15 y 18 minutos, o tener 3 minutos menos, es decir, 15 menos 3, 12 minutos. Esta desviación estándar es muy importante para nosotros para empezar a crear nuestros intervalos de confianza. Entonces, es a través de esta desviación estándar que nosotros vamos a ir trabajando un poco más y la vamos estudiando como que es la raíz cuadrada de la varianza, queda muy claro. Expresa la dispersión de las mismas unidades que los datos originales, es decir, se ajusta más, y al no tener el elevado al cuadrado, sino el haber sacado la raíz, ajusta un poco más los valores extremos que nosotros habíamos tenido. E indica la distancia típica o promedio de un punto de dato de la media, que es más fácil interpretar. Es más fácil interpretar en las mismas unidades que nosotros estamos estudiando que interpretar unidades cuadradas, que son acumulativas, básicamente. Entonces, estas métricas son muy usadas para lo que nosotros vamos a empezar a hacer, que es qué probabilidades de que caiga dentro de un evento, que es lo que estuvimos viendo, cuánto varían los datos nos sirven para poder determinar comportamientos normales, que ya ideamos un poco más de lo que es comportamientos normales, o si estos datos van a estar muy alejados de lo que es la media, y realmente cuando tenemos mucha desviación estándar, cuando las desviaciones se alejan demasiado, es que los datos están teniendo demasiado ruido y poco nos van a servir para lo que estemos buscando. Recuerdo que cuando estuvimos viendo el tema de la primera clase o la primera tarea que hicimos, habían algunos que decían que su ajuste era de más o menos el 50% y viendo sus datos se veía que no había una relación muy clara. Entonces, esto también nos ayuda a ver ese tipo de relaciones. Entonces, para empezar a tener las cosas en claro, la esperanza matemática no es el promedio. Es algo que nosotros ya estuvimos agarrando y diciendo desde más antes. Voy a poner con morado para resaltarlo un poco. El promedio y la esperanza matemática convergían cuando estos dos tendían a tener varios datos. Es decir, en otras palabras, a grosso modo, cuando tendían al infinito. Mientras más datos nosotros vayamos teniendo, nuestra esperanza matemática se va a acercar al valor promedio. Y viceversa, cuando nosotros tengamos más datos ya cuantificados, nuestro promedio se va a acercar a la esperanza matemática. A pesar de que estos valores vayan a tener una convergencia, cuando sean varios datos, es muy probable que cuando nosotros no tengamos acceso total a la información, estos simplemente se acerquen y trabajemos más con el promedio. Cuando nosotros no tenemos un acceso total a la información, uno de los casos más clásicos que ha sido es en este último caso de las elecciones, que se han hecho un montón de encuestas que se agarraban y se ponían todos por ganadores y demás. En esos momentos, cuando no podemos llegar a todos, lo que ellos hacen, y es muy común, es sacar una muestra y de la muestra sacar el promedio. ¿Dónde es que estos empiezan a fallar? En dos puntos. Cuando su muestra no es significativa
y cuando su muestra está sesgada. Entonces, como nosotros habíamos dicho, cuantos más datos nosotros tengamos, menos ruido vamos a tener o vamos a poder trabajar mejor con él. Cuantos más datos nosotros tengamos, nuestras muestras van a ser más grandes. Mientras más grandes sean, van a ser más significativas. Y mientras más grande es, nuestro sesgo disminuye. Esto vuelve a tener relación con lo que era la teoría de los grandes números. Entonces, cuando nosotros no podemos tener acceso total a los datos, la esperanza matemática y el promedio no van a converger. Pero mientras más datos tengamos, entonces más cercanos estos valores van a estar. Ahora, esperando, como habíamos dicho, ahora ya dejando un poco de lo que es el promedio y pasando un poco más a lo que es la esperanza matemática. La esperanza matemática es el valor que obtendríamos si un experimento repitiera un número infinito de veces. Es decir, la esperanza matemática no funcionaría, no sería el mismo valor si nosotros hiciéramos el experimento 10 veces, sería muy diferente y se ajustaría cuando el experimento fuera 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces, siempre que nosotros podamos repetir ese experimento bajo las mismas condiciones, es que nosotros vamos a poder tener un centro de gravedad de esperanza matemática más óptimo. Además que la función de la esperanza matemática va a estar en función de lo que es la probabilidad. La probabilidad, que ya habíamos empezado a calcular en la anterior clase, multiplicado por el valor que esta variable puede tener. Entonces, cuando nosotros hacemos esa sumatoria, cuando estamos en variables discretas, que son las que no se pueden dividir, solamente es la sumatoria. En cambio, en variables continuas que pueden tener funciones que suben y bajan, entonces lo que usamos evidentemente son las integrales en determinados puntos. Cuando nosotros, aquí hay un ejemplo claro, tenemos que lanzar un dado de 6 caras, que es el cubo que siempre nosotros tenemos, entonces tenemos que estas probabilidades es 1/6 de que salga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras. Entonces tenemos la esperanza matemática de que por lo general saldría 3. Cuando nosotros estamos hablando de dados, estamos hablando que estas caras son indivisibles y por lo tanto son discretas. Por lo que podríamos que asumir que por lo general esperaríamos que el valor sea un 3. Pero a veces la función masa de probabilidad y nuestros propios conocimientos que tenemos acerca de los eventos nos daría un intervalo. Nos diría, no siempre sale 3, puede salir 2 o 4 y en últimas instancias puede salir 1 y puede salir 6. Evidenciando que 5 podría estar aquí. Entonces, tenemos intervalos de confianza de donde nosotros podríamos decir que más o menos ese dado se comporta de esa forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo hacemos con calculadora, no es otra cosa que la probabilidad de los eventos que salgan dividido entre el número de eventos y observaciones que se tienen. Entonces, ¿qué es lo que vamos teniendo? La relación que nosotros tenemos con el azar, que es lo que más se estudia, el valor medio o el promedio, para volver a tenerlo claro, se calcula simplemente sumando las observaciones reales y dividiendo entre la cantidad de datos, que es esta fórmula que ya habíamos visto hace un momento. ¿Qué es lo que nos ayuda? A que si nuestra masa de probabilidad está muy cercana, nos va a poder dar valores más exactos. Si nuestros valores están más agrupados a lo que llega a ser el eje derecho, va a sacar el promedio hacia el eje derecho y correspondiente hacia lo que son los otros ejes si estos fueran hacia el lado izquierdo.
como se ve afectado y muy afectado por valores extremos, es de mucha cautela. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Una de las cosas que más se requiere en lo que llega a ser estadística es poder interpolar estos datos a toda la población. Eso es lo que se quiere. ¿Bien? Como no podemos llegar a toda la población, no se puede aplicar encuestas a toda la población, no se puede saber cuántos van a agarrar y van a estar en lo que se denomina población, en el conjunto, en el universo de todos los datos que se pueden observar. Lo que hacemos es sacar una muestra representativa. Si nuestra muestra no es representativa, no vamos a poder agarrar e interpolar esto. Si nuestra muestra está sesgada, solo nos va a mostrar una parte de la parte sesgada que estemos teniendo y el resto de datos se dan por perdidos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos agarrar y tener eso. En lo que estamos haciendo la muestra, en lo que va a ser nuestro promedio, ¿ya? Es lo que queremos interpolar para determinar que todo el resto de datos va a trabajar de esa misma forma. Entonces es lo que dice, cuando estamos hablando en proyectos de Big Data, casi nunca conocemos la esperanza matemática. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a tener todos los datos. Solamente por eso. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a la población completa. Muchos estudios, muchas cosas de los que he visto, llegan a tener simplemente muestras y no poblaciones o censos por distintos motivos. Principalmente tiempo y dinero. Porque cuando uno quiere hacer una encuesta, un estudio, qué sé yo, en colegios, tener el tiempo suficiente de aplicar una encuesta a todos los estudiantes de colegios, inclusive de un determinado distrito o región cerrada, toma mucho tiempo e inclusive conlleva a mucho gasto. Porque fuera de los gastos que pueden ser impresión, pueden haber un montón de gastos imprevistos. Entonces, se recurre a la muestra. A partir de ello, vamos a utilizar el valor medio empírico, no como una verdad absoluta, especialmente cuando estamos trabajando con Big Data. ¿Ya? No es que vamos a decir, este es el promedio que nos ha salido en esta muestra y esto es representativo total e imparcialmente y amén para todo lo que llega a ser la población. No. Las muestras, a pesar de que pueden ser representativas, tienen variaciones a través de lo que va a ser la interpolación final. Pero sí nos da una idea, sí nos da un criterio, nos ayuda a entender un poco más los datos y para ver qué se puede hacer con lo que va a ser, con lo que va a ser la población total. Entonces, aquí tenemos más o menos cómo es lo que trabaja la esperanza matemática y el promedio a medida que los datos avanzan. Esto cambiaré de color. Se va a mejorar aquí. En lo que es la ley de los grandes números, como es lo que estuvimos hablando hace un rato, dicta que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, las fluctuaciones aleatorias extremas se cancelan entre sí y el valor medio empírico deja de fluctuar y converge gravitacionalmente hacia la esperanza matemática teórica. En otras palabras, mientras más datos nosotros vamos teniendo, la media y la esperanza matemáticas van a tender a converger, van a tender a ser valores, si no iguales, muy cercanos. ¿Por qué? Porque la esperanza matemática se va a centrar y se va a mantener lineal durante
todo el proceso. ¿Quién es el que se va ajustando en todos estos procesos? Y por eso no podíamos tenerla como veredicto final. Es el promedio, porque depende del tamaño de la muestra. Y si nuestra muestra no es representativa, si nuestra muestra está sesgada por distintos factores que hayamos cometido los errores, a medida que esta muestra empiece a subir, va a empezar a cancelar errores que son superiores con observaciones inferiores. Entonces, de esa forma, va reduciendo el trecho y la diferencia que hay entre estos dos. Y al final del punto, puede que no sean iguales, pero su diferencia es muy mínima. Es por eso que decíamos que, bueno, el valor medio empírico es simplemente una huella que deja la esperanza matemática, no es otra cosa. Para ir viendo un poquito más y a pasar a la parte de los ejercicios, aquí es cuando convergía y cuando empezábamos la ley de los grandes números, que es lo que entra en Big Data. Pero hasta este punto, ¿está todo claro para poder ir viendo y avanzando? ¿O tienen alguna duda para que volvamos a repasar? No, dejan solo. A ver, cuando nosotros estamos hablando de los grandes números, no es otra cosa que repeticiones constantes de lo que nosotros podemos ir viendo. Para nosotros poder simular lo que llegan a ser estos números, estos grandes números, recurrimos a lo que es la simulación de Monte Carlo, que es lo que nos dice que, bueno, nos va a ir dando valores aleatorios entre lo que nosotros le pidamos para que podamos ver más o menos o simular un comportamiento normal que podrían tener esos datos. Lo que se decía es, si nosotros agarramos y lanzamos una moneda y la lanzamos 2 veces, iniciando desde muy poco, podríamos ver si cae cara o cruz. Y si en 2 veces hay la posibilidad de que las 2 veces caigan cruz. ¿Qué es lo que nosotros esperamos, por ejemplo, cuando lanzamos una moneda? Es que las probabilidades sean que la mitad sea cara y la mitad sea cruz. Entonces, cuando tenemos tan pocas observaciones como 2 lanzamientos, no podemos agarrar y determinar que así va a ser siempre. Necesitamos más observaciones, que nuestra media, que nuestro comportamiento normal nos haya dado 2 cruces con 2 observaciones, no es mucho. Es cuando empezamos a subir los números desde 10, 10.000, 1.000.000 y demás, que recién empezamos a notar un comportamiento mucho más claro de cómo funcionan y por qué funcionan así. Si en 10 lanzamientos nosotros obtenemos 7 caras y 3 cruces, nosotros podríamos decir que nuestra esperanza matemática es que sigan saliendo caras. ¿Por qué? Porque su probabilidad de éxito de lo que ha salido ha sido mayor que las de cruces. Entonces, decimos que el azar está fluctuando, está teniendo un efecto muy fuerte sobre lo que son nuestras observaciones. En cambio, cuando nosotros agarramos y ya tenemos demasiadas observaciones, vamos a notar que ya convergen en un punto. Si bien no son exactamente iguales, sus variaciones ya son mínimas. Es decir, si de 10.000 lanzamientos, 5.021 han salido caras, nosotros hubiéramos esperado 5.000. Y su variación de 21 sobre 5.000 ya no es representativa como para decir que esté fluctuando demasiado. Entonces, transformándolo en porcentaje, ya vemos que sí se puede converger a lo que es una estabilización ya
puede empezar a verse un comportamiento normal. Entonces, más datos, menos ruido. Más datos, más comportamiento normal. Más datos, más conocimiento de lo que es la realidad que estamos observando. Eso es lo que nos quiere decir la ley de los grandes números. Mientras más tendamos, más va a tender a lo que van a ser el centro. Entonces, esto es lo que se usa para que nosotros podamos a través de inferencias conseguir lo que pueden ser las inferencias estadísticas. ¿Dónde se pueden aplicar? Pues en un montón de lugares, pueden ser seguros, casinos, se aplica la inteligencia artificial, se aplica lo que es el Big Data y demás cosas. Entonces, para ir terminando esta parte teórica, esto después lo voy a ir subiendo, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? Ahora sí que los escucho. ¿O todo está claro? Ok. Ya. Muy bien. Bueno, supongo que podemos continuar entonces entre lo que va. Perdón, estuve teniendo un poco de conflicto con el micrófono. Van a disculpar. Ahora sí se me escucha mejor. Hola. Sí, que ahí se le escucha. Sí. Ya. A ver. Hasta aquí. ¿Han entendido? ¿Tienen alguna duda para que lo vuelva a repasar? Es un poco tediosa la teoría, pero es mucho más fácil hacerlo que decirlo. Eso es lo que se tiene, por lo menos en matemáticas siempre ha sido así. Recordando, simplemente vamos a trabajar con promedio, vamos a trabajar con el valor esperado, vamos a empezar a crear un poco de intervalo y un poco de lo que llega a ser acá, un intervalo y lo que llega a hacer ya las esperanzas matemáticas, los valores que nosotros podríamos esperar que vayan a pasar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya en la aplicación de los datos y ustedes han debido ver en sus trabajos, la mayor parte de lo que se trabaja es básicamente el ruido. Es qué cosas nos están afectando, por qué sale este valor extra, quién ha tomado esta medición y demás cosas. Lo que más se trabaja es el pulido de datos. Inclusive, qué pasa cuando los datos faltan, qué podemos colocar. Y ahí es también cuando entra la media. Uno de los aspectos para poder nosotros limpiar los datos es tener y colocar la media. ¿Por qué? Porque si bien colocamos un dato al azar, puede que este dato al azar afecte realmente. Entonces, para no afectar, colocamos la media. Entonces, había preparado un poco de ejercicios un poco más estilizados, donde teníamos un par de datos, que es que si se va a lanzar una campaña, y tenemos los siguientes datos, que cada vez que mostramos un anuncio, ¿ya? Esto es uno de los... Perdón, no sé si está compartiendo pantalla, pero no está bien. Perdón. Ya, supongo que ya se ve mejor. Para nosotros terminar ya estas aplicaciones de RStudio y después ya pasar a Python, se plantea un ejercicio, ¿no? Que cada vez que nosotros tenemos una empresa, un negocio,
y deseamos colocar anuncios, deseamos colocar la publicidad. Es típico que los negocios quieran poner la publicidad, quieran agarrar, promocionarse, vender más, alcanzar clientes y demás cuestiones. Entonces, hemos notado que podemos colocar un anuncio. Cada anuncio nos va a costar $2 y lo que nosotros queremos es que los clientes o los potenciales clientes entren en el anuncio y compren. Haciendo una pequeña muestra de lo que nosotros hubiéramos visto, hemos determinado dos datos extra. Que la probabilidad de que hagan clic es del 5% y que el promedio de compra cada vez que alguno entra es de $100. Entonces la pregunta es simple. ¿Es rentable esta campaña en el largo plazo? ¿Y cuánto esperamos ganar o perder por cada anuncio mostrado? Lo primero que tenemos que hacer entonces es la carga de los datos que tenemos. Tenemos el costo del anuncio, tenemos la probabilidad de que hagan clic y tenemos el costo. Entonces, empezamos subiendo esos datos. La probabilidad de conversión, que es la probabilidad de que nuestros queridos clientes hagan clic, es del 5%. Entonces, empezamos a subir el dato. Luego, su valor de compra, que es el promedio que nosotros habíamos estimado, era de $100 por cada vez que ellos podían hacer clic. Es decir, si nosotros lográramos que hagan clic, en promedio vamos a ganar $100. ¿A cambio de qué vamos a ganar $100? A cambio del costo del anuncio. En este caso eran $2. Entonces, tenemos el costo del anuncio como 2, nuestra probabilidad de conversión que tiene que estar expresado en tanto por ciento, que es el 5%, y nuestro valor de compra. ¿Qué es lo que vamos a aumentar aquí? Las simulaciones. Trabajaremos ahorita con 10,000 simulaciones. ¿Está bien? Bueno, una vez que nosotros empezamos con eso, empezaremos con lo que más nos iba importando. La esperanza, esto no puede tener espacios, la esperanza matemática, que era el valor que nosotros queríamos poner. Cuando nos fijamos entre lo que es la esperanza matemática, por aquí estaba, promedio, es la sumatoria por sus probabilidades de que ocurra el evento. En este caso, nosotros tenemos que nuestra probabilidad de que ocurra el evento es del 5%. ¿Y qué es la probabilidad de que ocurra? Pues bueno, lo que puede ocurrir es que nosotros ganemos. Entonces, si nosotros tenemos un valor de compra, que le habíamos denominado valor de compra, menos lo que nos costó el anuncio, tenemos que esta ganancia tiene un 5% de ocurrir. Es la probabilidad de conversión. Lo manejaré siempre para que nosotros podamos ir viendo después con otros datos qué es lo que se puede hacer. Entonces, esta esperanza matemática es el valor de compra menos nuestro coste de anuncio por nuestro valor de conversión, no es nuestra probabilidad de conversión. Y ahora a esto nosotros tendríamos que agarrar y sumarle algo más, porque sabemos que tenemos que converger hacia el 100% de las probabilidades. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que, por el otro lado, por la otra parte
de esta ganancia, tenemos nosotros una pérdida. ¿Qué es esa pérdida? Es que no vamos a ganar nada y lo que vamos a pagar es el costo del anuncio. Esa es nuestra contraparte. Tenemos nuestro costo de anuncio más nuestro. Ahora, ¿cuál es como habíamos visto en esta primera parte, hay que multiplicarlo por su probabilidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, la probabilidad de que esto no ocurra es alta y hay que expresarlo en tanto por ciento. En números fijos sería 0,95, expresando el 95% que nosotros tenemos arriba. Pero para hacerlo claro y para poder jugar un rato más con lo que es los datos más adelante, nosotros vamos a sacar la probabilidad de éxito P y la probabilidad de fracaso Q, que no son otra cosa que su diferencia de ambos con lo que es la unidad. Como habíamos dicho, 100% es 1. Eso es. Entonces, la probabilidad de conversión. Cuando nosotros hemos agarrado, miré lo que va a ser la esperanza matemática, a pesar de que lo podemos ver a la derecha, nosotros tenemos que nuestra esperanza matemática es de 3. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que más o menos por cada anuncio que nosotros tengamos o que subamos, vamos a ganar $3. Entonces, a priori, con análisis rápido, tenemos que con 5 anuncios, nosotros básicamente perderíamos, porque tenemos tan baja probabilidad de que den el clic que realmente no vale la pena. Cuando nosotros hablamos con unos 100 anuncios, 100 anuncios nos costarían a nosotros $200, y si el 5% efectiviza 500, tendríamos que hemos ganado $500. Menos 200 todavía se vuelve rentable en 100 anuncios. Pero hemos puesto una simulación para 1000. Vamos a ir subiendo entonces de a poco para ir viendo cuánto es lo que nosotros podemos ir esperando y podemos ir subiendo en esto. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es plantar una semilla para el tema de las simulaciones. Lo pondremos de este año. Ya tenemos una semilla para las 26 simulaciones, es una semilla fija. Y empezamos a ver la generación de la conversión binomial. Entonces, tenemos que las conversiones que nosotros vamos a hacer van a venir de una distribución binomial, donde vamos a empezar a dar características. N, el número de observaciones, directamente van a ser la cantidad de simulaciones que nosotros le estamos pidiendo, que en este caso son 10.000 simulaciones. Aparte de eso, nos van a pedir el tamaño, que de cuánto en cuánto van a ir creciendo. Perdón, vamos a ir tomando de que crece uno en uno. Y la probabilidad de que estos eventos ocurran. Entonces, la probabilidad es la probabilidad de conversión. Probabilidad de conversión. Entonces, cuando nosotros hemos agarrado, aquí vemos un montón de valores. Bueno, para verlo un poquito más, lo voy a imprimir. Aquí lo que tenemos es una simulación donde ceros han sido fracasos y unos han empezado a ser la cantidad de clics que sí hemos logrado contar. Como se puede ver, tenemos que han omitido 9.000 valores y ha llegado al máximo de la impresión. Entonces, nuestra simulación ha ido siendo eficaz. Hemos estado teniendo valores. Ahora, de esos unos empezaremos a ver qué tanto se puede ir haciendo, qué tanto se podría ir ganando. Entonces, veamos
Aquí es. Veamos la ganancia real. Ganancia real. Esta ganancia real viene de la conversión que nosotros tenemos de lo que habíamos hecho de estas conversiones, ¿no? Estas conversiones multiplicadas por el valor que nosotros teníamos de compra, por estos 100 dólares de valor de compra. Y esta multiplicación, menos lo que nos va a costar este anuncio. Eso es lo que va a ser costo de anuncio. ¿Por qué tenemos esta fórmula? Lo que va a hacer es, va a determinar el valor que tiene, es decir, esta conversión, si tiene el valor de 1, lo va a multiplicar por 100, y a ese resultado le va a restar nuestros 2 dólares de costo de anuncio. Por lo tanto, va a convertir simplemente estos unos a un valor de 98 y va a convertir y va a mantener los ceros. Entonces, tenemos, y lo evaluaremos, que tenemos la ganancia real. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que en todos estos que no se han hecho clics, simplemente hemos perdido 2 dólares. Y en estos que sí han hecho clics, entonces tenemos una ganancia de 98 dólares, porque ya estaríamos descontando los 2 dólares, serían ingresos netos. Entonces, ¿cuándo más o menos esto se vuelve plausible? Si nosotros agarraríamos la primera fila, que son como 29 observaciones, vemos que en estos 29 anuncios que hemos pagado nosotros, no hemos tenido ni una sola ganancia. Es decir, multiplicaríamos lo que son 29 por 2 dólares. Voy a ver esto para que podamos ver aquí. Aquí hemos tenido 58 dólares de pérdida. Cuando nosotros estamos hablando de ya 30 observaciones, 30 anuncios, hemos hecho una inversión de 60 dólares en 30 anuncios y tenemos dos ganancias, 2 de 98. Es decir, 98 más 98 menos 60. A partir de 30 anuncios sí se empieza a ver resultados. Pero recordando que estas son probabilidades. Hay momentos en los que son altos, que podemos tener mayor ganancia, como en la fila para las 233 observaciones, y en la fila 59, por ejemplo, que tenemos 4 ganancias, y otras en las que otra vez no tenemos nada, como la 88 y 117. O sea, son las observaciones que nosotros no estaríamos agarrando y ganando, sino más bien perdiendo. Entonces, lo que empezaríamos a hacer, empezaremos a acumular. Haremos justamente este cálculo. La ganancia total acumulada. Así le vamos a llamar. ¿Qué es la ganancia total acumulada? No es otra que la suma de todo lo que es la ganancia real. Entre todas estas observaciones, ¿cuánto hemos ganado en 10.000 observaciones? Entonces, imprimiremos lo que es ganancia total acumulada. Entonces, es lo que nosotros podemos ir viendo, como se está acumulando, ha acumulado casi hasta las 2.400. Recordando que esto es sumar y restar, sumar y restar, sumar y restar. Es decir, en esta primera fila no teníamos nada y habíamos perdido hasta 34 bolivianos. En las observaciones que nosotros teníamos, llegábamos hasta la observación 33, o hasta la 30, si mal no estoy, donde teníamos como 160 de ganancia. Entonces, eso es lo que va a ir haciendo. 136, por aquí debe estar. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la acumulación de la ganancia como tal, veamos cuánto vamos acumulando. Ahora sí, ya entramos en lo que era un poquito más
nuestro tema de lo que habíamos visto, el promedio acumulado. Cuando este promedio acumulado venía de la ganancia total acumulada. ¿Por qué viene de la ganancia total acumulada? Porque es la sumatoria. Recordaremos por este lado. Promedio, una fórmula de promedio, donde hay una fórmula de promedio. Aquí. Recordamos que el promedio muestral es la sumatoria de todos los eventos dividido entre el número de eventos. Como nosotros ya tenemos esta sumatoria, esto lo bajé un poco para que se vaya viendo aquí arriba, como nosotros ya tenemos el número de eventos que hemos hecho, lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir entre lo que llega a ser 1 dividido entre el número de simulaciones que hemos tenido. Entonces hemos generado el promedio acumulado y podemos siempre, yo soy el de ir viendo paso a paso qué es lo que está pasando. Entonces imprimo el promedio acumulado y tenemos el promedio de ganancia que hemos ido teniendo a lo largo de cada una de estas observaciones. Si se puede ver, los rangos van 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Todos estos promedios todavía están algo alejados del 3, que era la esperanza matemática. Entonces, vayamos viendo más o menos cómo crecen estos valores a través de la teoría de los grandes números. A medida que nosotros aumentamos lo que van a ser las observaciones, ¿está bien? Entonces, iniciaremos para lo que son unos 100 anuncios. Unos 100 anuncios, que más o menos sería, para estos 100 anuncios estaba viendo que estaban usando la función de cat en algunos perfiles que estaba viendo, donde podemos indicar que el promedio, cat es una función similar a imprimir, solo que imprimes todo lo que le escribas. Que el promedio, en lo que estamos trabajando en dólares, sería extraída del promedio acumulado. El promedio estaría siendo traído del promedio acumulado. Aquí tengo que cortar, aquí tengo que seguir. El promedio acumulado de lo que estuvimos viendo, siempre y cuando estos sean 100 observaciones. A ver. El promedio, el round que yo estoy haciendo. Esto para las dos observaciones que nosotros estuvimos teniendo. Y cierro acá. Un paréntesis, dos paréntesis. Ya. Promedio 100 en el anuncio. A ver, lo vuelvo a reescribir. La categoría para el promedio de lo que nosotros estuvimos diciendo sería de que el promedio de lo que nosotros estamos hablando sería en dólares expresado, viene de la función de round, donde round es el promedio acumulado. Bien, este para 100 valores, que es lo que nosotros estamos trabajando. Ahí está. Nuestro promedio acumulado para 100 observaciones, entonces serían simplemente 4. Que más o menos nuestra esperanza matemática era de 3. Pero ahora estamos trabajando con 100 observaciones.
Si nosotros empezamos a subir las observaciones como 1000 observaciones, ahora, a ver, lo copiaré estos 3 veces para que puedan ver la diferencia. Nosotros habíamos puesto una semilla de 10.000, entonces empezaremos con 10, pasamos a 100, pasamos a 1000 y pasamos a 10.000. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con 10, nuestro promedio nos sale negativo. ¿Qué interpretaríamos con un promedio negativo? Que realmente no estamos obteniendo los resultados que quisiéramos. Con 10 observaciones, con 10 propagandas que nosotros vayamos a hacer, lo más probable es que nosotros tengamos pérdida. Cuando las observaciones suben a 100 observaciones, nuestro promedio ya avanza. Ya decimos que tenemos un promedio de ganancia de $4 por observación, mientras que nuestra esperanza matemática era de $3 por observación. Posteriormente a ello, si nosotros avanzamos a 1000 observaciones, vemos que esta vez nuestro promedio es 2.4. Está empezando a fluctuar entre lo que es 4 y 2.4, está empezando a acercarse a lo que llegarían a ser nuestra esperanza matemática. Con 10.000 observaciones, tenemos cada vez más un resultado cercano a lo que es nuestra esperanza matemática. Entonces, como pueden ir viendo toda la teoría que hemos ido asumiendo con todo esto, es que mientras más observaciones nosotros vamos a ir teniendo, mientras más vamos construyendo nuestro modelo, vemos que se acerca cada vez más a lo que nosotros esperamos. Y es lo que decíamos, a pesar de que la esperanza matemática no es igual que el promedio, cuando los valores tienden al infinito o tienden a subir, pues es que nosotros agarramos y empezamos a ver que realmente se acercan demasiado. ¿Y cómo podríamos ir viendo esto un poco más? Por eso había mantenido los valores así. Si nosotros empezamos a subir un poco más. Por ejemplo, calcularemos para 10 millones. Todo esto de nuevo, para que nosotros podamos, aquí le cambiaremos también el valor a 10 millones. O sea, de que no vector 1, 2, 3. Vamos a ir haciendo las conversiones, vamos a seguir viendo cuáles pueden ser las ganancias, vamos a correr de nuevo el código para poder seguir viendo. Y aquí es cuando empezamos a ver. Ya habíamos visto que nuestra esperanza matemática se ha mantenido en lo que siguen siendo los 3. Y ahora voy a copiar este último, pero subiendo para los 10 millones. No me quiere devolver para los 10 millones, me he pasado. No. ¿En qué punto habré agregado mal esta situación? Pero bueno, por temas de hora, van a poder ver directamente con los otros valores que sí se acerca bastante a lo que van siendo los valores de 3, que en promedio llega a ser la esperanza matemática. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Han podido entender cómo es lo que funciona la esperanza matemática? ¿Cómo es que esta no llega a lo que es, cómo el promedio no llega a ser lo que es la varianza, cómo lo que el promedio no llega a ser la esperanza matemática? Si bien se acerca, no llega a ser totalmente esa. Entonces, esto es lo que se ve cuando nosotros estamos ya teniendo un valor central,
un punto medio, que es lo que decían en otras teorías, que cuando nosotros tenemos más información, descubrimos que nuestra frontera es mucho más grande. ¿Han entendido? Y una consulta. Se Sí. supone que cuando tienes más datos, ¿se debería acercar a la esperanza, el promedio? Sí, 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 sí. Pero ahora, Mientras, mientras más datos tienes, van a ocurrir dos cosas. El primero, que vas a notar de mejor forma el comportamiento normal que puede tener ese evento. Entendiendo ya no normalidad como que la media igual al promedio, que el promedio igual a la mediana, igual a la moda. No. Entender que la normalidad, cuando vos estás aplicando la realidad, es qué tan frecuente ocurre un evento, qué hace que ese evento ocurra de formas tan sucesivas que a veces no requieres ni siquiera recurrir a la estadística para tener una idea de qué es lo que va a ocurrir. Es lo que ocurría con el ejemplo, el primer ejemplo lo puse justamente para ir llevando todo esto. Todos tenemos un amigo que llega tarde por diferentes motivos. Entonces, no requiero un análisis largo para saber que lo más probable es que llegue tarde cada vez que le hablemos. Entonces, esto ocurre lo mismo. Has debido ver tantas veces que esa persona llega tarde que hasta en tu cabeza dices, es normal que llegue tarde. Entonces, eso es lo que empieza a ser la normalidad. o sea, otro ejemplo sería que cuando si estás en un aula, siempre alguien llega tarde o dos llegan tarde, hasta en el examen van a llegar tarde, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque la normalidad es justamente eso, es el comportamiento que llegan a tener los datos, las personas, los eventos. ¿Y por qué nos sirve tanto? Primero, porque es fácil, es mucho más práctico poder agarrar y poder inferir sobre eso. Es justamente lo que decías. Si nuestro compañero llega tarde a clases, lo más probable es que el día del examen también llegue tarde. Y en un punto te preparas para eso, te ayudas a anticipar. Si es él el que va a traer las diapositivas o es uno de los que tiene que exponer, te anticipas, inclusive le dices. Otra de los puntos por los que nos sirve la normalidad es exactamente por lo opuesto. ¿Qué pasa cuando esta normalidad se rompe o cuando esta normalidad cambia? Eh, por ejemplo, si tu compañero deja de llegar tarde y empieza, al contrario, a llegar puntual, a estar 5 minutos antes, ese cambio de normalidad es el que te indica que algo más ha cambiado, que ha ocurrido algo fuerte en ese punto para que puedas estudiar de por qué está haciendo así. Lo mismo ocurre con los datos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de datos, eh, cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de temas financieros, ¿ya? Lo que hacen los sistemas financieros para medir, digamos, cuando alguien puede haber sido hackeado o pueden haber interrumpido sus cuentas es crear una base de normalidad de todos nosotros. Ya, Álvaro, por lo general, qué sé yo, hace un pedido de comida una vez a la semana, por lo general el viernes. Entonces, anotan esos datos y los empiezan a comparar y dicen, el primer viernes sí, ha gastado 50, segundo viernes sí, ha gastado 50, tercer viernes sí, ha gastado 50, y así van recopilando los años y ellos dicen, ya, por lo general gasta 50 cada viernes. Entonces, cuando entra una alerta, cuando esta normalidad se rompe muy bruscamente y pasa un dato demasiado alto, por ejemplo,
que ha comprado en vez de sus 50, ha gastado, qué sé yo, unos 500, unos 1000 bolivianos. Entonces crea una alerta. Dice, algo ha pasado aquí. Y empieza a ver el comportamiento. Bueno, ha sido el viernes, puede pasar. Pero ya si digamos, ese comportamiento ha hecho compras de 100, varias compras el día viernes, crean más alertas que nos dicen o que los avisan ellos de que es posible que esa cuenta no la esté usando esa persona porque no está teniendo un comportamiento normal. Entonces, crean esos indicadores. Es cuando también en el banco tienes dinero y lo retiras todo, ¿no? Y los del banco te llaman, ¿no? Exactamente, exactamente. O de pleno bloquean tus cuentas. Por ejemplo, sí, es justamente eso. Pónganle, de mi mejor amigo, él siempre tenía su cuenta vinculada en su celular y resulta que un día de esos, más bien que el banco lo bloqueó, él agarró y le dio su celular a su sobrino para que su sobrino se distraiga, se juegue y que no sea tan pesado el sobrinito. Resulta que el sobrinito había visto que había la cuenta de banco ligada directamente, se había instalado su juego preferido y había empezado a hacer microtransacciones. Se había comprado no sé cuántas cosas. De tal forma que en todas esas microtransacciones que él había hecho, su sobrinito, el banco lo detectó y al momento lo bloqueó. Pero, bueno, la pérdida de plata ya estaba hecha y como fue un error más cometido por él por haberle dado su celular de esa forma, entonces no reembolsaron el dinero que se gastó, pero por lo menos evitó el banco de que se pueda seguir escalando ese tema, de que pueda haber gastado más. Entonces, la normalidad, junto con lo que es la media y la esperanza matemática, es muy útil. Nos ayuda a detectar los cambios rápido. Lo malo es cuando no hay una normalidad clara. Cuando nosotros no tenemos una modalidad, una normalidad clara, un comportamiento claro, y es por eso que les hacía hacer la nube de puntos, a lo que recurrimos es el promedio. Y el promedio y la mediana, para que más o menos veamos entre qué rangos estás. Y lo que hacen justamente los bancos es eso. No nos dan de que Álvaro va a gastar exactamente 50 los viernes. No, porque podrían limitarnos, podrían hacer muchas cosas. Nos veríamos más en sus manos que en lo que nosotros podríamos tomar las decisiones. Lo que hacen es dar intervalo. Es decir, no es que Álvaro va a gastar 50 los viernes. Ellos van a decir, los viernes es posible que gaste entre, no sé, entre 20 y 100 bolivianos. Entonces dicen, mientras Álvaro se mantenga en esos márgenes, pues consideramos que todo está bien. Si Álvaro sale de esos márgenes, podemos considerar cosas buenas o simplemente no considerar cosas, porque nos considerarían cosas complicadas si gastaríamos de más, o sea, una cola hacia la derecha. Pero no crearían una alerta si realmente no gastáramos nada. Gastar 20 bolivianos o no gastar nada no es mucha diferencia, sinceramente. Pero sí sería mucha diferencia si nosotros gastáramos más de 100, 500, 600, 1000 bolivianos. Compras paulatinas es lo que van a leer tanto. Entonces, ¿has respondido a tu pregunta? ¿Tienes alguna duda? No, ninguno está claro. Muy bien. Y era justamente al punto final al que vamos a ir entrando, los intervalos, porque es lo que sigue después de esto.
Los intervalos de confianza son parámetros que nos ayudan a nosotros a determinar de manera más precisa si estamos en un buen rango o si estamos en un mal rango. Cuando, cuando hemos llevado todos estadística descriptiva y evaluábamos las primeras dimensiones, que por ejemplo es el promedio de edad, lo que agarrábamos eran 3 medidas y lo dividíamos entre lo que era el rango, que nos decía en esos tiempos, ¿no? Entre 20 y 21 años, los que tienen 22 a 23, 24 a 25. Esos son rangos. Y los rangos nos ayudan a nosotros a estimar dónde está la mayor masa de datos, dónde se juntan la mayor probabilidad que nosotros podríamos tener. Entonces, cuando nosotros estamos hablando bien de lo que son datos y cuando nosotros agarrábamos y estudiábamos la estadística descriptiva en primer caso, para compartir un ratito la pantalla, cuando nosotros ya estuvimos hablando ahí, veíamos que habían rangos que estaban más saturados que otros rangos, típico, ¿no? Hay más gente en determinados lugares que en otros. Pero lo que por lo general, o por lo menos cuando yo estaba estudiando y en la facultad, lo general que hacía el docente era determinar la muestra. ¿Por qué es importante determinar la muestra de lo que nosotros estamos hablando? Porque si esta muestra no es representativa, si esta muestra está sesgada a nuestra conveniencia, porque era muy común en ese tiempo aplicar encuestas por conveniencia, o por distintos motivos, los datos no se pueden interpolar. Y que nosotros no podamos interpolar los datos significa que no podemos generalizar los resultados y básicamente es un estudio que no nos sirve. Lo mismo pasa en Big Data. Por más que agarren y evalúen una cantidad masiva de datos, una cantidad enésima de variables, tengan por seguro que no es el total de los datos. Sigue siendo una parte de ellos, evidentemente, voluminosa, que puede ayudarnos a ver cierta normalidad, sí, pero si estos no han sido recolectados de buena forma, si estos no son medidos de buena forma, y si estos principalmente tienen un sesgo, no nos sirve. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que ver en ciertos puntos es que nuestra muestra sea representativa. Una muestra no es otra cosa que una simplificación de nuestra realidad. Como decían algunos, una muestra es simplemente, comparativamente, como que vos pongas tu dedo en el agua y determines si está frío o está caliente esa agua. No es más. Es a veces tan pequeña, y con esto siempre discuto con otros, porque no me parece que a veces sus muestras sean representativas, que a veces simplemente no es otra cosa que una noción. Permítanme dibujar un poco más. Esto lo pondré con azul, creo que se va a notar más. Sí, se va a notar más. Ya. El universo de los datos es todo lo que componen los datos. Imaginémonos el universo total de los datos. Muy pocas veces se da, y a veces ni siquiera se da a cabalidad. Es como cuando el gobierno aplica el censo, ¿no? Cuando el gobierno aplica el censo, se intuye de que tendría que agarrar y preguntar los datos a toda la población de Bolivia por el hecho de que quieren saber una radiografía de cómo estamos. Pero aplicarlo a cabalidad, aplicarlo bien, es muy difícil.
Entonces, si para un gobierno que tiene una estructura gigante, que tiene un montón de funcionarios que pueden aplicar el censo, que va a pagar a otros para que vayan a aplicar las encuestas hasta la última casita de la última montaña, del último lugar hasta arriba, es complicado. Imagínense personas que no tienen esa capacidad. Entonces, es ahí que se aplica la muestra. Para determinar la muestra, hay un montón de fórmulas. Hay por probabilidad de éxito, por probabilidad de fracaso, por la varianza. Tenemos probabilidad para muestras finitas, para muestras infinitas. Hay un montón. Uno ve su realidad y aplica la muestra. Vamos a usar la más básica, la que usamos siempre en investigación. Probabilidad de éxito y de fracaso al 95%. Esta es la que por lo generalmente se usa en todo el tema de investigación. A ver, probabilidad de éxito y de fracaso, nosotros hemos visto, es el tanto por ciento expresado en lo que van a ser las tablas del valor Z. Entonces, lo único que se hace es determinar si es finita, si es infinita, aplicar la fórmula y nos da. ¿Cuándo es que más o menos aplicamos esto? Imagínense que por alguna extraña razón, la computadora que tengamos no pueda trabajar con la cantidad masiva de datos que tenemos. ¿Qué sé yo? Se cuelga. Entonces, vamos a recurrir a una muestra. ¿Para qué? Para decir que de esta muestra vamos a poder interpolar a lo que es el universo y que los resultados que nos salgan en esta muestra se pueden llevar ahí. Entonces, una vez que nosotros determinamos la muestra, tenemos que evitar la sesgadez. Siempre. Mientras más sesgado está, peor es. Entonces, lo dividimos en dos. Lo que llegan a ser nuestras muestras y lo que llega a ser el mundo total. En el mundo total siempre vamos a poder ver el promedio empírico. Nosotros vamos a trabajar con esperanza matemática. La dispersión es lo que nos ayuda a nosotros, lo que ya habíamos visto, la varianza que nos trae valores que no son cuadrados, mientras que la desviación estándar, sí nos da lo que llegan a ser datos, unidades cuadradas. Esto es un poco más fácil verlo en ejercicio que en teoría. Lo único que nosotros queremos ver es poder llegar hacia allá. Es poder traerlo todo y que esto se interpole. Cuando nosotros hablamos de el azar, y ya retomando lo de los grandes números, sabemos que uno grande se cancela con uno pequeño. Es por lo general lo que ocurre esto, haciendo que nuestras medias converjan hacia el centro. Esto no pasa cuando nosotros estamos con el sesgo. Cuando nosotros tenemos un sesgo, no se cancelan unas de arriba con unos de abajo, sino que se agrupan en puntos que hasta nos harían dar la cualidad de que esto es normal. Por eso es que es muy importante tratar de evitarlo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando, y es justamente lo que decíamos, el punto medio es exactamente eso, un punto. Nos da la precisión solamente ahí. Cuando nosotros estamos hablando de lo que son variables continuas, que estas pueden fluctuar y demás cosas, si nosotros intentamos ver solo en un punto lo que llega a ser su derivada, nos va a salir cero. Solo en ese punto no nos va a salir cero, nos va a decir aquí no hay tal. Y cuando nosotros encontramos lo que son variables que pueden ser discretas, que pueden ser indivisibles, hallarlo en un punto sí nos da una idea, pero no nos dice mucho sobre los demás puntos que puede haber.
porque hemos visto que pueden ver puntos altos, puntos medios, puntos bajos, puntos de todos los puntos. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos recurriendo después de este tema? Que lo que nosotros podemos agarrar y hacer es poder dar un rango, un parámetro. Este parámetro, viendo este punto, nos ayuda más. Veámoslo de una manera fácil. Voy a poner un puntero rojo y me voy a hacer por acá. Espero que se vea y me avisan si no se ve. Cuando nosotros tenemos, y vamos a recurrir a la siempre buena campana de Gauss, vamos a decir que nuestra media y nuestro promedio está aquí, ¿no ven? Media igual promedio. Nuestra mediana también está aquí. Entonces, cuando nosotros vemos probabilidades en un solo punto, ocurre esto. La probabilidad de que sea exactamente ese punto, por lo general, es 0. Es decir, con el ejemplo que nosotros tomábamos del banco, ¿no ven? Que el banco diga que Álvaro va a gastar exactamente 50 bolivianos cada viernes, a veces se va a cumplir y a veces no se va a cumplir. ¿Por qué? Por distintos motivos. Porque Álvaro puede haber gastado 40 y no 50. Puede haber gastado 51 bolivianos y no 50. Puede haber gastado 49 y no 50. Entonces, justamente para ese punto es complicado determinar la probabilidad. Porque justo eso pase, créanme que es muy complicado de que eso se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Y esto es lo que íbamos viendo. Es la solución por intervalo. Es estimar más o menos entre qué rangos se está moviendo esa media. Está bien, el promedio nos va a decir el punto fijo, es perfecto, nos ayuda a determinar si está hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, nos ayuda a ver si está alejado de la mediana, su desviación nos ayuda a ver qué tan dispersos están los ratios para saber límites y demás, pero dar siempre con el promedio nos estaríamos equivocando. Es como el ejemplo del que llegaba tarde, del que llega tarde al curso. Decir que siempre va a llegar con 5 minutos y 30 segundos tarde, nos vamos a equivocar. No podemos decir eso. Podemos agarrar y decir, sí, siempre llega tarde acá a clases, llega más o menos entre 4 y 6 minutos tarde. Entonces, sí podemos decir eso y tener un acercamiento a la realidad más óptimo. Eso es lo que se hace a través de los intervalos. La fórmula es un poquito compleja, es un poquito más fácil hacerla que decirla, pero ahorita la vamos a ir viendo. Y es donde construimos un rango. Esto borraré porque lo he puesto mal. Y lo resaltaré más. Esta resolución, este análisis por intervalos da paso a que nosotros tengamos un rango. ¿Cómo sabemos nosotros el rango? El rango lo decidimos nosotros, dependiendo de nuestra situación. Es decir, a partir del promedio, nosotros vamos a tener un rango superior, nos va a decir hasta dónde puede crecer, y un rango inferior, desde dónde podemos esperar que esto pase. Es eso lo que se construye a través de la estimación por el intervalo. Entonces, ¿a qué da lugar esto? A que en vez de haber un promedio, no vamos a llamar varios promedios, pero sí hay varios números
que pueden ser igualmente correctos. Pueden haber varios. Nosotros, depende del rango y de la cantidad de masa que nosotros quisiéramos agarrar en ese rango. Entonces, aquí es lo que se hace el cambio de paradigma, de que en vez de estar haciendo una estimación puntual en un solo punto, nosotros vamos a empezar a ver rangos. ¿Por qué? Porque son mucho más acercados a lo que es la realidad. Mucho, muy acercados. Lo que nosotros siempre hacemos, y por lo general en las investigaciones, cuando han debido hacer tesis y demás, siempre decían al 95% de confianza. ¿Cuánto teníamos? 5% de rango de error, es decir, que teníamos en nuestros resultados que nosotros dábamos un 5% de probabilidad de estar equivocados y un 95% de probabilidad de que acertemos con las respuestas. Eso es lo que decía, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el parámetro verdadero no se mueve, o sea, seguimos trabajando con la misma cantidad de datos. Por lo tanto, no tienen por ciento de caer en nuestro rango. Es decir, no va a caer justamente en lo que es el promedio. Entonces, si repetimos nuestro muestreo 100 veces, 95% de las veces tendría que estar atrapado en estos promedios que nosotros hubiéramos puesto de rangos superiores y de rangos inferiores. Eso es lo que puede decir y ser más certero. Entonces, cuando nosotros hemos iniciado, dábamos un rango puntual, ¿ya? En este caso, el efecto era de que ganaba 15,432 dólares. Pero ya hemos explicado por qué llegar a un punto no es lo óptimo. Entonces, cuando nosotros agarramos y trasladamos esto a lo que son grandes datos, es mejor trabajar con intervalo. ¿Por qué? Porque aquí nos agrupa una mayor masa de lo que nosotros estuvimos diciendo. Aquí, como pueden ver, nos dice que tenemos un 95% de confianza de que el impacto será entre 12,000 y 18,000. Bueno, en la anterior me he equivocado, de 15. Entonces nos dice justamente lo que decíamos del ejemplo del banco, ¿no? Que Álvaro va a gastar entre 20 y 100 bolivianos cada viernes, y si se sale de eso, bueno, algo está pasando, algo bueno o algo malo, o está ahorrando o está gastando mucho. Esto es lo que es, bueno, el intervalo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros construíamos el intervalo? Es a través de estas funciones. Primero, nosotros necesitamos determinar el promedio. Al promedio, para el intervalo, para el límite superior vamos a usar más, para el límite inferior vamos a usar menos, multiplicado por sumado, restado del valor Z. Los valores Z son los que hemos ido viendo justamente con intervalos de confianza cuando decíamos 95% de valor de confianza es igual a 1.96. Den un minutito para revisar un poquito mejor. Estos intervalos de confianza para el 95% es lo que nosotros sumamos y bajamos. Cuando nosotros decimos 95%, de pleno Z vale 1.96. Cuando nosotros decimos para el 90%, los valores de Z van a ir bajando. Tiene su tabla el valor Z. Por lo siguiente, tenemos que hay la desviación estándar sobre el número de observaciones que se tiene. ¿Ya? Como vamos viendo, el ancla es el valor, el promedio. El multiplicador de seguridad es el valor Z, que es el que nos determina con cuánto de precisión queremos estar trabajando. El tamaño de la muestra es la fuerza que en este caso nos va a ir influyendo en lo que nosotros vamos a crear el rango.
¿Ya? Un ratito, voy a mantener esto. Ya, entonces, lo que nosotros íbamos viendo sobre lo que era más antes, la desviación estándar y la varianza, son estos valores los que vienen acá. Y n, el número de muestra que tenemos. Es lo que quería irles mostrando. Fuera de lo que nosotros estamos teniendo, aquí empezamos, habíamos dicho el ancla es el promedio y tengo un cachito, un cero. Cuando nosotros vamos a entender los límites, vamos a entender de que el límite derecho, ese es el superior, y el superior se hace sumándole el valor z, borrar esta s de aquí, el valor z multiplicado por lo que es, mejorar este multiplicado, por lo que es la desviación sobre la raíz cuadrada de las observaciones. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la izquierda, estamos hablando del límite inferior. Y es lo mismo, es el promedio, pero en este caso menos el valor de z multiplicado por la desviación sobre el número de observaciones. Entonces, esto nos crea una simetría. Y cuando estamos hablando de gráficos y de estadística, las simetrías son lo mejor, porque nos ayudan a ver y a entender los sucesos más claramente. Entonces, la misma probabilidad que hay aquí, tiene la misma probabilidad que hay acá. Entonces, nos quedan varios caminos. Podemos partirlo en dos, podemos tomarlo en uno. Ya nosotros vamos eligiendo. Y sobre todo, de que nuestro parámetro z, si nosotros queremos el 95 o hasta el 99%, el 100% no hay, no, nunca va a llegar. El tope es 99%. Entonces, mientras más ancho es el porcentaje que nosotros queramos, evidentemente, mientras más acertado pongan lo que nosotros quisiéramos tener, nuestro valor obviamente va a ir creciendo. Puede crecer hasta aquí, puede crecer hasta aquí, o puede crecer básicamente hasta puntos en los que nosotros diríamos está acercado y está comprendiendo el total. Pero cuando hablamos de probabilidades y principalmente de tratar de acertar probabilidades, el 100% no existe. El 100% lo es todo. Y como decían algunos, yo no estoy en ese todo, así que ese porcentaje no hay. Lo mejor, lo más óptimo por recomendaciones propias, es trabajar entre el 90 y el 95%. ¿Por qué entre el 90 y 95%? Por la masa de probabilidades que tenemos y sobre todo, si ustedes están seguros que sus relaciones son fuertes, que sus funciones son correctas, que pueden inferir, trabajen 95%. Si ustedes consideran que sus relaciones no son fuertes, que la relación de una variable dependiente sobre su independiente no es correcta, como los ajustes que estuvimos viendo a ratos que decíamos falta ajustar, falta variables, trabajen con el 90%. ¿Por qué? Porque a la larga tienen más opciones de qué hacer si esos porcentajes no se cumplen. Mientras que cuando uno tiene alto el porcentaje de que, sí se va a cumplir, al momento de que algo falla, a veces paniquean y no saben entre qué es lo que se va a ir haciendo. Entonces, ¿cómo se va haciendo? De que mientras más ruido, esto es básicamente más ruido tiene, la desviación está en el número de la ecuación, actúa como nuestro enemigo analítico. Esa es la macana. Mientras que la varianza, al sacar lo que es la raíz cuadrada, sí se asemeja mucho más a la realidad. Entonces, la desviación estándar es a mayor volatilidad e imprevisibilidad de los datos originales,
más ancho y menos preciso, es decir, acá. En cambio, mientras menos tiene y más se acerca a nuestra queridísima campana de Gauss, es más en aquí arriba. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener observaciones un poquito más altas, vemos que lo que es la raíz cuadrada de nuestras observaciones, mientras más alto es el número, evidentemente su raíz cuadrada va a incrementar, pero no se ve tan afectada. Y si nosotros agarramos nuestro ruido, que son nuestra desviación estándar, y vemos que está muy separada, esta misma se va a ir compensando contra lo que es el número de observaciones. Es decir, van a agarrar el ruido y lo van a ir diluyendo entre las observaciones que tenemos. Más observaciones tenemos, más diluido el ruido. Esa es la relación que va a tener, por eso es la cura. Al estar en el denominador, evidentemente, el tamaño de la muestra es la fuerza bruta que contrarresta el ruido, es lo que estuvimos diciendo. En el poder del Big Data radica justamente en estos temas, porque ustedes van a tener un montón de observaciones y que va volviendo más estrecho o va diluyendo ese ruido entre todas las observaciones que se va teniendo. Entonces, para ya ir terminando, no extenderme más, ha sido una clase bastante teórica, un poco pesadita. La confianza en la seguridad Z no falla. Esto lo vamos a tratar de ver un poquito a la rápida cuando nosotros veamos la siguiente clase de cuáles son los parámetros Z y cómo usarlos. Además que de nosotros tenemos que los recursos de la cantidad de volumen es alta, entonces nuestras probabilidades y nuestra precisión en los intervalos sí va haciendo. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar para irlo terminando? Supongo que por aquí no. Entonces, el camino que se tomaba con este tema era justamente tomar una muestra, que es importante, medir sus riesgos, sus probabilidades, su media, ponerle un intervalo, ver si esos intervalos corresponden a una realidad que nosotros podamos captar y en función de eso hacer estrategias. Esa es la evolución que nosotros más o menos íbamos teniendo. Voy a mantener estas diapositivas. Entonces, hoy día no nos da mucho más tiempo para poder hacer los ejercicios de los intervalos de confianza, pero no son muy complicados. Lo que voy a hacer es, voy a escribir un ejercicio, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan verlo y copiarlo en R, para que vayan viendo más o menos paso a paso cómo se crearían estos intervalos de confianza, para que se puedan ir haciendo. Muy bien. Hoy día hasta aquí, por favor. No se olviden dejar su nombre en lo que es el chat para que yo pueda agarrar y pueda llamar la lista. ¿Tienen alguna duda? Última vez que pregunto. ¿O está todo claro? Una consulta, Inge, ¿va a haber examen o va a haber trabajo práctico para el final? Son 3 trabajos prácticos y un trabajo final. Lo que más quiero es ver sus interpretaciones. Es estadística principalmente, cuando lo van a ver, estadística matemática. Para dar a otras personas, tienen que considerar que solo ustedes son los que saben de estadística. Es lo que siempre me pasa. Cuando yo quiero expresarme a otras personas, tengo que hablarlo en términos sencillos los resultados, y es también una de las cosas que quiero que logren. Para mostrar, entonces, ¿podemos usar otras herramientas? Pueden usar. Pueden usar. No es limitativo. El punto que quiero ver siempre en sus presentaciones y en sus trabajos prácticos es su antecedente, qué tanto conocen del problema, cómo han tomado sus variables para evitar el tema de que no estén sesgadas, ni siquiera por su propio criterio, el análisis que han hecho, cómo han aplicado las herramientas,
Y lo último, la interpretación. ¿Cómo ustedes dan a conocer esos resultados a otras personas? Son los 4 puntos que yo voy viendo, por lo menos en este último que he visto sus trabajos, estaban bien. Falta un poco el tema de antecedentes, de conocer un poco más el contexto, pero las interpretaciones y el análisis lo han hecho bien. La forma de expresar los he visto tímidos, pero espero que se vaya pasando con el tiempo. Eso es. Hasta mañana les voy a subir lo que llega a ser este ejercicio para lo que es intervalos de confianza y para que lo vayan viendo. Este código también que hemos usado hoy día para determinar el crecimiento también se los voy a pasar. Son códigos bastante sencillos. Y voy a subir también la tarea para que ustedes puedan presentarla de la misma forma. He visto que, bueno, a partir de este último, muy pocos han hecho grupos. Entonces, consideraría que los que quieran pueden hacer en grupos, los que quieran pueden hacer solos, dependiendo de cómo van. Y para el día jueves lo que voy a hacer es sortear para que no nos pasemos del tiempo quiénes van a exponer. Va a ser aleatorio, va a ser a la suerte de cada uno. Entonces, de esa forma va a avanzar un poquito más rápido y continuar con los temas. ¿Está bien? Como siempre, hasta mañana al mediodía voy a subir lo que va a ser su práctica junto con estos códigos, la clase pregrabada y lo que hemos usado hoy día, los datas, para que lo tengan y puedan estudiarlo mejor y con más calma. ¿Estamos claros con eso? Edwin. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una preguntita. Mira, estaba de viaje esta semana, no pude realizar el trabajo anterior, entonces anoche quise hacer, no había internet, datos, entonces no se puso de provincias, acabo de llegar en realidad a la tarde y no sé si puedo presentar todavía, profe, o ya está perdido esto. Eso lo hablaremos internamente para que Ya, podamos ver qué dicen junto con los de dirección. ya, está bien. Ya, gracias, profe, está bien. Está bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención. Pasaré a tomar la lista y las participaciones y nos vemos directamente el siguiente jueves. Ya saben, se va a sortear quienes van a disertar, prepárense. No requieren unas diapositivas y cualquier herramienta que ustedes quieran usar para darse a entender mejor, pueden usarla, pueden usar Dashboard, pueden usar diapositivas, pueden usar Power BI, pueden usar Python, pueden usar R, pueden usar la que ustedes quieran. Realmente yo me adapto a todos, conozco varias, así que sin ningún problema, ¿ya? En eso estamos quedando. Hasta mañana al mediodía esperen por favor la tarea, que no es otra cosa que consigan un dataset y apliquen muestreo, el muestreo que ustedes vean conveniente, y a través de eso vean a través de los cuartiles, segundo, tercero y cuarto cuartil, cómo cambia la media, si se acerca a la esperanza matemática, a partir de cuántas observaciones se espera la esperanza matemática, lo que sí sus datasets esperaría de al menos esta vez de 1000 observaciones. Como ya hemos iniciado con 50, que ha sido bajito, iremos subiendo de a poco. Muy bien, muchas gracias. Hasta el siguiente jueves, que les vaya bien.